Estoy en Gdańsk, al norte de Polonia, a la costa del mar Báltico. En esta ciudad inició la Segunda Guerra Mundial. Se creó el primer sindicato de solidaridad y estamos en la capital mundial del ámbar. Aquí conmigo porque vamos a conocer los lugares más fantásticos de Gdańsk, el centro histórico, las iglesias más emblemáticas, las calles más ricas que tuvo y los museos. El Museo del Ámbar, que es uno de los más grandes del mundo, la iglesia Mariacka, que es una de las iglesias con más ladrillos porque es la más grande, y sobre todo las vistas panorámicas que tiene Gdańsk. Definitivamente quédense aquí conmigo y suscríbanse al canal, denle click en la campanita y hasta la vista. Quiero que me acompañen a ver los interiores más magníficos que van a ver el día de hoy. Vengan. Vamos a entrar. El boleto cuesta aproximadamente unos 5 euros, es súper barato. En la parte de arriba hay una torre que podemos visitar, nada más que durante la fecha de ahora de que es el invierno está cerrado. A partir de mayo, junio, julio y agosto está totalmente abierto para que disfruten las vistas panorámicas. Vamos, acompáñenme. Aquí admiramos cómo fue el glorioso pasado de esta ciudad portuaria, con sus ricas decoraciones, majestuosas bóvedas y las espectaculares obras de arte. A finales de la Segunda Guerra Mundial, el centro histórico quedó casi un 90% destruido. Al día de hoy no lo creerías. Me encuentro en la calle Mariacka. Es una de las calles más famosas de Gdańsk porque aquí vivía la burguesía polaca. Aquí podemos ver los edificios. Me encantan estos edificios súper estrechos, chiquitos, altos. Estos edificios ya tienen número, pero antes no tenían número. Tenían, por ejemplo, unas como figuras decoradas en la puerta, o no sé, de cisnes, de patos, de gansos. Entonces, en lugar de decir vamos a la casa de número 22, o sea, vamos a la casa del ganso. Me fascina. Ahorita está llena de joyerías y es súper turístico. Aquí puedes comprar lo que quieras de ámbar. Del ámbar y tengo que mostrarles cómo se ve una verdadera tienda del ámbar. Aquí podemos ver todas las piezas exclusivas. Hay de todos los precios, desde 100 euros hasta 8.000, 9.000 euros, ¿no? Es increíble la abundancia de colores, tipos y diseños que podemos encontrar aquí. ¿Qué mejor recuerdo te puedes llevar que un ámbar de Gdańsk? Estoy aquí en Hala Targowa, en el mercado cubierto. Bueno, en este tipo de mercados aquí podemos encontrar de todo. Es lo que las personas vienen a comprar: frutas, verduras, ropa, de todo lo podemos encontrar aquí. Les voy a mostrar un poquito más sobre la gastronomía aquí en Polonia. ¿Cuáles son los productos básicos que aquí se consumen? O sea, siempre es el betabel, cebolla, mucho col. Si se fijan, aquí podemos ver estas que están hermosas, grandísimas. Aquí está el col y papas. Las papas son producto indispensable para la gastronomía polaca. Y también, bueno, como aquí vemos la col, pero aquí también se usa mucho, se vende mucho aquí en este tipo de frascos ya conservados. Aquí vemos todo esto, cómo se vende aquí de esta parte, ¿sí? ¿Estamos viendo? Bueno, estos son los productos que son parte de la gastronomía polaca.
Y este tipo de mercados siempre se usa mucho también los embutidos, los pepinos, la sopa shurek. Aquí vemos, estos son el betabel, siempre todo muy al alto vacío. Las castañas, ahora para el frío no puede faltar. Aquí vemos la coliflor, que también es uno de los alimentos básicos. Bueno, y que puede faltar de postre, una manzana, que aquí vemos diferentes tipos de manzana. Me encantan porque de muchos tipos, colores y olores así impresionantemente fuertes, muy rico, muy natural. Aquí vemos también, aquí tienen más tipos. Y la miel. Vamos a... ¡Ay! Las setas. Aquí podemos ver diferentes tipos de setas. Lo que son los hongos, champiñones, todo eso. Y de hecho están empacados de esta manera para que perduren frescos. La miel, bueno, es básico para los tecitos. Siempre, siempre, siempre. La miel y el limón, pero aquí le llaman es el citrón. El citrón ese amarillo. Aquí podemos ver. En el muelle encontraremos el símbolo de la ciudad, la grúa portuaria, que se utilizaba para cargar y descargar los barcos. Se pueden imaginar que es una obra maestra de la ingeniería medieval. Podía levantar hasta 4 toneladas. Un detalle que me encanta es que la arquitectura actual que siguen construyendo sigue teniendo un equilibrio entre la arquitectura que tenía antes con la de ahora. O sea, podemos ver edificios nuevos, pero totalmente acordes a la arquitectura anterior. Entonces, bueno, eso se me hace muy importante porque hace ver que a los ciudadanos siguen perdurando su riqueza histórica. El día de hoy es el segundo día en Gdańsk. Estoy llegando al Museo del Ámbar. Es este. Para todos los que quieran conocer más sobre este museo, aquí se los recomiendo. Aquí pueden ver todas las piezas, que son más de 5.320 piezas en exhibición. Y bueno, todo lo que quieran conocer del ámbar, desde su extracción, su historia, sus rutas comerciales, aquí lo pueden conocer. Les voy a dejar un dato curioso que me encantó, es que está al lado de un molino, aquí está, es un canal que podemos observar desde aquí. La vista, la arquitectura que tenemos aquí, el contacto siempre con el agua aquí en Gdańsk, que no se lo pueden perder. Lo que más me llamó la atención fue un lagarto de 40 millones de años incrustado en el ámbar. ¡Wow! Ya llegamos al Museo de la Segunda Guerra Mundial y es hora de enfrentarnos con la historia polaca. Y para esto les voy a presentar a Maciek. No, pues yo siempre quise venir acá porque es un lugar impresionante y para nosotros los polacos algo muy pesado. Imagínense, el 1 de septiembre de 1939, en la madrugada, los buques alemanes comienzan a bombardear Westerplatte. Finales de vacaciones, los niños van a regresar a la escuela el 1 de septiembre y comienza la Segunda Guerra Mundial. Así que vamos ahora a ver los interiores. Yo estoy muy emocionado, quiero verlo y quiero compartir con ustedes esta historia y patrimonio de mi país. Vamos. El edificio es muy moderno e impresiona con su tamaño. La parte superior simboliza el futuro. La plaza por donde se entra figura el presente. Ahora me dirijo a la parte subterránea, significando el pasado. La exposición enseña de una forma muy conmovedora varios aspectos de este conflicto mundial. Entre ellos son el surgimiento de los sistemas totalitarios, las campañas militares y los movimientos de la resistencia. Está súper impactante, la verdad, y no sé qué decirles, la verdad que me quedo sin palabras. Hay es un museo que tiene mucha interacción, es súper interactivo, te dicen toda la historia, pues aquí te hace sentir un poco de lo que todos vivieron durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno,
no tengo más que decirles. La verdad está muy, muy llegador esto. Para completar la visita, decidí dirigirme a Westerplatte, un antiguo puesto militar polaco, situado en la desembocadura del río Vístula al mar Báltico. Es ahí donde se dieron los primeros disparos de la Segunda Guerra Mundial. Ya casi llegamos. Aquí quiero que vean este monumento dedicado a la Segunda Guerra Mundial, porque aquí fue el inicio. Vamos a ver. El día de hoy fue una tarde difícil. Pasé por varios momentos muy llegadores. Diversas reflexiones pasaron por mi cabeza. Lo que se va a quedar grabado en mi mente es la descripción que vi escrita en polaco. Nigdy więcej wojny. Nunca más la guerra. Y con eso me quedo. Llegó la hora de decir adiós a Gdańsk, una ciudad impresionante, como la rueda de la fortuna, yendo con su pasado con altos y bajos. Me encantó la arquitectura, un ambiente marítimo vibrante, paisajes que te dejan sin aliento. Me ha costado despedirme de esta perla del Báltico. Seguramente volveré. Pero por lo pronto, ¡adiós!